Mi nombre es Rodvin Campos, yo soy psico-oncólogo en Costa Rica, trabajo con el sistema de salud público. Muchas gracias a la Red Latinoamericana de Psico-Oncología y a iCáncer por esta invitación. El tema que les traigo el día de hoy es impacto emocional de los tratamientos oncológicos en el adolescente. Y me gustaría tal vez empezar por esta imagen que fue un homenaje que Google le hizo a Terry Fox, aquel joven que falleció de 22 años a causa de un sarcoma en 1981 y que fue precisamente el creador de la Maratón de la Esperanza, la cual tuvo el objetivo de crear conciencia de la importancia de la investigación del cáncer y recaudar fondos para esta causa. Desde el momento en que una persona, independientemente de la edad que tenga, es diagnosticada con el cáncer, bueno, empieza un sub y baja de emociones. Podemos hablar de incertidumbre, angustia, miedo, preocupación. Y esto puede cambiar en cuestión de horas, cuestión de días. Y pueden haber también múltiples factores que influyan y contribuyan a que este sub y baja de emociones se presenten. En el momento de la entrega de la noticia, siempre decimos que es un momento clave, fundamental, en donde definitivamente como profesionales en salud tenemos que recordar que el paciente y su familia merece tener un espacio adecuado, con buena iluminación, buena temperatura, silencioso, en donde se pueda sentar, en donde pueda conversar, en donde pueda inclusive evacuar dudas. La misma literatura nos dice que el paciente muchas veces no va a recordar mucho lo que se habla aquí, pero el hecho de que no utilicemos tecnicismos, el hecho de que hablemos tranquilos, transparentes, puede ser que contribuya a que el paciente procese, entienda mejor esta información. Algo importante aquí es que ojalá que la persona esté acompañada por otra persona, ¿verdad? Hay cierta información que en el momento de la noticia uno está en shock, uno se bloquea, no recuerda qué es lo que el médico está diciendo y preferiblemente que haya alguien a la par, alguien que tenga un vínculo afectivo con el paciente. Los mismos pacientes comparan el momento de la noticia como una bomba atómica que afecta a todas aquellas personas que tienen un vínculo afectivo con el paciente y que están cercanas a ellas. Es decir, la persona que es diagnosticada y que vive el proceso de la enfermedad, por supuesto que nadie está en los zapatos de él o ella, pero todas aquellas personas que están alrededor de él o ella también se ven afectadas. Y aquí es donde en esta imagen podemos ilustrar cómo la esfera de las emociones, la espiritualidad, la economía, la parte emocional, psicología, familiar, está conectada. Es como una especie de telaraña que al jalar una de ellas se desequilibra todas. El papel del psicooncólogo es fundamental. Sé que en muchos países o en muchas regiones no existe este profesional. Sin embargo, bueno, el objetivo de algunas organizaciones y algunas universidades es que poco a poco existe este profesional que es el encargado de acompañar al paciente, a su familia, desde el momento del diagnóstico y a lo largo de los tratamientos. Inclusive, el paciente que llega a fallecer, se le sigue ofreciendo acompañamiento a su familia posteriormente en talleres de duelo y acompañamiento de duelo. El abordaje psico-oncológico. Bueno, básicamente el abordaje psico-oncológico a lo largo del proceso va a contribuir en informar, acompañar al paciente, muchas veces a traducir, porque el médico o la persona a cargo de transmitir la información utiliza ciertos tecnicismos o palabras que tal vez no son familiares para el paciente, y es el psicooncólogo el que nos va a ayudar o que va a ayudar a desmenuzar, tratar de entender un poco mejor qué es la radioterapia, qué es la quimioterapia, qué es un estadio, en qué consiste este proceso. El psicooncólogo también va a evaluar, bueno,
la parte emocional del paciente, si hay comorbilidades, si en algún momento el paciente sufrió de depresión, de ansiedad. También algo importante que como profesionales en salud mental es el realizar un buen encuadre. ¿Qué quiere decir eso? Que definitivamente necesitamos sentarnos al frente antes de tener al paciente, investigar quién es el paciente, dónde vive, conocerlo, qué edad tiene, su escolaridad, porque tenemos casos de pacientes que ya no saben leer o escribir. Eh, bueno, en el caso de los adolescentes, que es el tema del día de hoy, importantísimo en qué año el cole está, importantísimo en cómo se llama el colegio. ¿Por qué? Porque eventualmente si existe la posibilidad de hacerle una carta dirigida al colegio, en Costa Rica lo solemos hacer, apoyados con una circular del Ministerio de Educación Pública, mandamos esta carta junto con el médico tratante y esto ayuda a que el paciente no deje el colegio, que continúe sus estudios adaptándose a su condición de salud. Bueno, dentro del encuadre también su estado civil, la religión, dónde vive, si vive en una casa de una planta, si vive en una casa de 2 pisos, si el piso es de tierra, si el piso es de cemento. O sea, son detalles que nosotros en esta primera oportunidad de conocer al paciente no podemos subestimar y es importante investigar para conocer más allá de la realidad que podemos ver cuando tenemos al paciente al frente. Muy importante dedicar el tiempo al paciente, estar con él, no hacer las cosas de una forma rápida, no son 15, no son 20 minutos, ofrecer una escucha, una palabra de calidad, conocer la red de apoyo. A veces decimos es que la familia del paciente, pero bueno, muchas veces el paciente, bueno, la familia es la que está más ausente y tenemos a amigos, amigas, vecinos que están ahí a la par, bueno, red de apoyo. Y creo que con los jóvenes el tema de la tecnología es clave. Hace muchos años una colega de Canadá me dijo, hágase de una cuenta de Facebook solo para jóvenes, pacientes suyos, y yo puedo decir que ha sido un éxito. Realmente el tener en contacto y el mantenerme en comunicación con los chicos y las chicas a través de una red social es excelente. Yo no tengo problemas de facilitar mi teléfono, entonces, bueno, como le digo a la gente, mi teléfono es público, no hay lío con eso. Eso también me acerca muchísimo a ellos. Y ahora con el tema de la pandemia también nos ha obligado la tecnología a estarnos despabilando, a estar pellizcados en este tema. Bueno, por otro lado, recordar que tenemos que tener una actitud respetuosa, sincera y de escucha hacia el paciente. No mentir y sobre todo no crear falsas expectativas en el paciente. Recordemos que esto es un día a día. La respuesta del tratamiento y el proceso es individual. Recordemos que también somos seres humanos, que al igual que el paciente, todos vamos en un mismo avión, no sabemos si el avión va a aterrizar, dónde, cuándo y cómo. Es sumamente importante como profesionales en salud no crear falsas expectativas, ir al ritmo de las necesidades del paciente, hablar con una verdad sostenible, no mentir y sobre todo respeto hacia la persona que tenemos al frente. Es sumamente importante ser transparentes, sinceros y, como le digo, ir al ritmo del paciente recordando que él o ella es la que lleva el timón del barco. Es él o ella quien va a dirigir el norte de este proceso. Y nosotros, junto con la familia, vamos a irnos adaptando a esas necesidades. Recordar que el paciente no solamente es un árbol aislado de un bosque, es un sistema que todo lo que pase con él o ella va a influir en ese sistema como antes lo hablamos, desde las diferentes esferas. Los 3 principales tratamientos contra el cáncer actualmente está la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía. Inicialmente, bueno, vamos a hablar sobre la quimioterapia. La quimioterapia puede ser intravenosa, puede ser subcutánea, puede ser oral, puede ser tópica.
Existen diferentes momentos en donde se pueden colocar los tratamientos. Un principio, quimioterapia neoadyuvante, quiere decir que antes de una cirugía, antes de una radioterapia, se coloca la quimioterapia. Eso se refiere a neoadyuvante, con el fin de que la quimio trate de secar lo más que se pueda la lesión y posteriormente evaluar qué procede, si más quimioterapia, radioterapia, cirugía, etcétera. También tenemos otra modalidad que es la quimioterapia adyuvante, del latín ayudar, que es después de un procedimiento quirúrgico, bueno, vamos a ofrecer un tratamiento que acompañe la quimioterapia. Y por otro lado, también tenemos la quimioterapia con intención paliativa, que su objetivo es el control más que todo lo que son los síntomas. En esta diapositiva podemos ver ilustrado algunas imágenes de los efectos secundarios que causan la quimioterapia. Como siempre lo digo, bueno, existen cientos de quimioterapias, cada paciente es diferente, cada organismo es diferente. Puede llegar a producir náuseas, vómitos, alteración del apetito, alteración del humor, cansancio, moretones, mucositis. Y definitivamente creo que en los jóvenes, y yo creo que de 13 a 80 años, que es mi experiencia, de 13 a 90 años, que es mi experiencia de trabajar con pacientes, en las mujeres la caída del cabello es algo que impacta mucho de la esfera psicológica. Dentro de las recomendaciones que nosotros damos, lógicamente, al ritmo del paciente y a las necesidades del paciente es que antes de que el cabello se caiga, tratemos de reducir el tamaño del cabello, el volumen del cabello o raparse. ¿Por qué? Porque el hecho de estarse tocando el cabello, el ver en su almohada el cabello o el ver en el piso, tiene un impacto emocional muy fuerte en el paciente. Entonces, muy respetuosamente hablamos con la paciente y muy claramente le decimos, no es el momento en que yo quiera, ni el médico, ni su familia, es el momento en que usted sienta necesario raparse, cortarse el cabello. Entonces, la respuesta casi siempre es, ay, doctora, a todo el mundo le pasa, pero fijo, a mí no me va a pasar. Bueno, y está bien. O sea, no se trata tampoco de llegar nosotros con una tijera a cortarle las alas al paciente. Es transmitir una información, empoderar a esta persona y que esté abierta. Vamos a ir al ritmo del paciente. Posibles efectos secundarios inducidos por la quimioterapia. Bueno, puede afectar a nivel del sistema nervioso y también puede afectar a nivel del sistema nervioso, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Cuando me refiero al sistema nervioso central, va más dirigido al chemobrain. Curiosamente es como el término que utilizamos, normalmente no decimos cerebroquimio ni quimocerebro, usamos chemobrain. Y lo que más que todo afecta a nivel del sistema nervioso periférico son neuropatías, me refiero a lo que es hormigueos, calambres en las yemas de los dedos, en las plantas de los pies. Bueno, vamos a profundizar un poquito sobre el chemobrain. Lo refiere entre el 15 y el 75 de aquellos pacientes oncológicos. Son cambios en funciones propiamente de lo que es pensamiento. En la mayoría de las ocasiones, esto dura unos cuantas semanas, meses. Produce déficit en la memoria a corto plazo, disminución de la velocidad en el procesamiento de información, dificultad de encontrar la palabra, problemas para concentrarse. Entre los ejemplos que les traigo del chemobrain son aquellos pacientes que le dicen a uno, doctor, necesito ahora más tiempo para llegar a cabo tareas que antes yo las hacía muy rápido. Otro ejemplo es, doctor, no recuerdo mis citas ni mis los planes, los proyectos, mis cumpleaños, y a veces hasta se me olvida el nombre, ¿verdad? Entonces aquí es donde uno dice, esta paciente hay que, ¿verdad?, profundizar esto, tiene chemobrain, tengo una sensación de embotamiento, de cansancio, estoy hablando y me quedo en blanco de un punto a otro, me bloqueo. Propiamente entre las características de los cambios cognitivos encontramos el olvidarse de las cosas, los problemas de concentración, dificultad para recordar nombres, detalles, fechas, acontecimientos, dificultad para realizar múltiples tareas, emplear más tiempo y más esfuerzo en las tareas que antes probablemente las hacía más rápido, dificultad para recordar palabras comunes. Y dentro de las consecuencias que esto trae desde la parte anímica, es una gran frustración, ansiedad, preocupación,
comparación con él o con ella misma como era antes o con otras personas. Gastan mucho esfuerzo para poder realizar actividades y también un cambio en lo que tiene que ver con la motivación. Factores de déficit cognitivo. En la enfermedad propiamente pueden ser los tratamientos oncológicos, la persona o otros tratamientos oncológicos como por ejemplo quimioterapia, tratamiento hormonal, la radioterapia en cabeza y cuello que ahorita lo vamos a hablar. Factores importantes aquí desde la esfera personal, como antes lo mencionaba, edad, el nivel educativo, si padece de comorbilidades de otras enfermedades, si padece de ansiedad y de depresión. Recordemos que aquellas personas que tienen el antecedente de ser ansiosas y depresivas, muchas veces se exacerban estas emociones de ansiedad y depresión. Cansancio, problemas en el sueño, algunos pacientes tienden más a dormir menos, a dormir más. Otros tratamientos que pueden producir esto, los esteroides, la medicación para el dolor, tratamientos contra el náusea, los vómitos y también los antibióticos. Entrando a otro tratamiento que es la radioterapia, en este pequeño video les muestro lo que es esto puede ser perfectamente un acelerador lineal o una máquina de cobalto, en donde se está tratando a una persona, en este caso con una lesión a nivel de la cabeza. Y entonces el equipo gira alrededor del paciente administrando una cantidad de radiación, protegiendo ciertamente aquellos órganos que están sanos. ¿Por qué esto es importante que un psicooncólogo lo sepa? ¿Y por qué es importante que el paciente lo sepa? Porque esto es psicoeducación, porque esto nos permite a nosotros también entender hacia dónde vamos, qué es el tratamiento y podemos transmitir seguridad, confianza y sobre todo tranquilizar al paciente. Me voy a enfocar en lo que es la radioterapia a nivel del sistema nervioso central, pero hago la aclaración de que la radioterapia lógicamente se puede dar en múltiples partes del cuerpo. Pero para efectos de esta presentación, les traigo esta imagen. Esta imagen es una paciente que está recibiendo un tratamiento en cabeza, tiene una máscara inmovilizadora. Esta máscara lo que nos permite es que se garantice que siempre se le administre el tratamiento a la paciente en la misma área y en la misma posición. El momento de la creación de esta máscara se llama simulación, que es donde el paciente se le hace un TAC, se le construye esta máscara. Normalmente se coloca cuando la paciente está acostada, la máscara está tibia, está mojada. Es importante explicar al paciente que esto va a ocurrir porque si no se va a asustar cuando esto ocurra. Algunos pacientes que sufren de claustrofobia la pasan muy mal. Entonces aquí es sumamente importante conocer si el paciente tiene algún problema por miedo a estar encerrado y cosas como estas. ¿Por qué? Porque entonces los síntomas de ansiedad se van a disparar y probablemente no nos va a permitir proceder a terminar el TAC de simulación y después lo que tiene que ver con los tratamientos. Bueno, vamos a ver. Depende del área en donde esté la lesión oncológica, el tumor, esto va a afectar, ¿verdad? Dependiendo si es a nivel frontal, temporal, occipital, parietal, va a afectar la funcionalidad del paciente, también por ende su personalidad. La enfermedad tal cual puede llegar a contribuir a estos cambios, ¿verdad? Pero también los mismos tratamientos, tanto quirúrgicos como la radioterapia, pueden contribuir a que se den algunos efectos secundarios a mediano, a corto y a largo plazo. Aquí les traigo algunos de ellos. Bueno, en la inteligencia, sabemos que puede sufrir el paciente una disminución de 5 a 20 puntos en su coeficiente intelectual. Y esto se va a ver pronunciado si la dosis de la radioterapia fue alta y si la persona quien recibió este tratamiento era más joven. También esta disminución del coeficiente intelectual va a persistir sobre el tiempo, incluso más allá de los 10 años después de que la persona recibió la radioterapia. El detrimento en el coeficiente intelectual puede ser debido a la disminución de los estímulos de información nuevos que el individuo adquiera
durante este proceso y posterior a él. Es decir, antes, durante y después de la radioterapia, debería existir un estímulo para evitar esta caída del coeficiente intelectual. Con respecto a lo que es el déficit de las funciones cognitivas, hablamos sobre la funcionalidad de ejecución, la rapidez del procesamiento, la memoria y las habilidades académicas e intelectuales. Les traigo a continuación un ejemplo de un estudio de pacientes sobrevivientes a largo plazo de neuroblastoma tratados con radioterapia, en donde claramente podemos ver que un 72% de estos pacientes presentaron problemas académicos significativos, un 79% atención y rapidez de procesamiento, dificultad en esta área. En un 88% dificultad en aprendizaje y dificultades de la memoria, también un 56% discapacidad en el lenguaje, 50% déficit en la percepción de la memoria visual y un 64% presentó deterioro en las funciones ejecutivas. Dentro de las recomendaciones que nosotros damos es hacer una evaluación neuropsicosocial antes de la radiación, hacer análisis anuales con el fin de evaluar las dificultades de los sobrevivientes en los procesos de aprendizaje y también de educación, aplicar rehabilitación cognitiva y programas de entrenamiento para remediar los efectos cognitivos específicos que se hayan encontrado desde antes o después de la radioterapia. Consejos generales. Bueno, realizar listados. Empezar con las tareas fáciles que el paciente guste realizar. Controlar factores externos. Descansar. Instrucciones o mensajes simples. Mantener tareas a pesar de la dificultad. Hacer sopas de letras. Trabajar con laberintos, con búsqueda de estímulos, de memoria, que ayuden a fortalecer lo que es la atención. Planificación de funciones ejecutivas, por ejemplo, sudokus, cruzadas, fluidez verbal, describir imágenes, hacer clasificaciones, categorías. Estos son algunos ejemplos de las fichas que utilizamos en nuestros pacientes. Por ejemplo, ok, encuentre la letra C dentro de estas D, encuentre la letra N entre las M, encuentre la imagen repetida, etc. Recuerdo de caras asociadas con nombre, con profesión, con edad. Mostrarle después estas mismas imágenes a la persona y que nos diga cómo se llamaba, en qué trabajaba y qué edad tenía esta persona. Bueno, encuentro de palabras. Son algunos de los ejercicios que podemos tratar de transmitir a los familiares para que lo practiquen con sus pacientes, con sus familiares. Esos son una serie de ejercicios que podemos ofrecerle a los pacientes, a sus familias, para ayudar a estimular todo lo que tiene que ver con la memoria y todo lo que tiene que ver con el ejercicio después, durante y antes inclusive de un tratamiento de radioterapia. Por último, tenemos las cirugías. Ok, esta es una imagen que ilustra algunas de las cirugías oncológicas que más se hacen. Bueno, tenemos los osteosarcomas, sarcomas de Ewing, dependiendo del estadio, dependiendo de la gravedad de la condición del paciente, se procede, como les explicaba antes, a ofrecerles primero un tratamiento con quimioterapia. De ser necesario, se tiene que articular o amputar. Esto definitivamente tiene un gran impacto a nivel emocional en los chicos y las chicas que nosotros atendemos en nuestro centro de salud. Y nuestro papel aquí es fundamental, especialmente porque genera muchas alteraciones a nivel de la imagen corporal y pueden producir sentimientos como vergüenza, depresión, ansiedad, sentimientos de que están sucios, soledad,
dificultad para tener relaciones sexuales. Entonces, aquí es donde el psicooncólogo o el profesional en salud tiene que acercarse a, a este chico, a esta muchacha, para explicarle sobre lo que es, bueno, consecuencias, efectos secundarios, aquellas personas que van a ser amputadas sobre el síndrome del miembro fantasma. El paciente va a llegar después de que se le quite la extremidad a sentir esa pierna, a sentir esa mano, a sentir esos calambres. Entonces ocupamos sentarnos y explicar al paciente, bueno, esto es lo que va a pasar. Sabemos también que aquella persona que se le hace este procedimiento, cuando tiene dolor, después de que se le quite, va a sentir dolor. El miembro o dolor fantasma se le llama. Entonces, preferiblemente que esta persona esté bien aliviada antes de que se lleve a sala para ser amputado o desarticulada. Importantísimo evaluar las dificultades durante el proceso postoperatorio, hacer una terapia individual o grupal con grupos de pares. En lo personal, a mí me ha ayudado mucho que un chico que ya haya pasado por un proceso de amputación conozca a otra persona que apenas va a ser llevada a sala. Eso en lo personal me ha ayudado mucho a tranquilizar a la otra persona, a ver que después de la cirugía hay que seguir la vida, que vienen otros tratamientos, bueno, los vamos a confrontar, pero aquí lo más importante es que entre pares se vayan conociendo y si está en nuestra posibilidad de enlazarlos, excelente. Y sobre todo ofrecer un soporte emocional. Incentivar en realizar actividades gratificantes, salir, compartir con amigos, sugerir técnicas para desahogarse emocionalmente. Yo creo que en esto no existe esto no es como una receta de cocina, es decir, cada uno de nosotros aprende también a manejar o a trabajar el estrés que cada uno tiene, pero estas técnicas permiten muchas veces desahogarnos, liberarnos, sacar preocupación y estrés que muchas veces no lo compartimos con otras personas. Estos son algunos ejemplos de ejercicios que actualmente andan en la web, en donde se sugiere que uno haga una respiración de 5 segundos, aguante 5 segundos y exhale en 5 segundos. Se llama 5-5-5. El escuchar una melodía tranquila de la naturaleza también nos va a ayudar a nosotros a estar más en paz. Esto es un ejemplo también de lo que acaba de comentarles. Practicar la huesa sensorial, irnos para un lugar donde nos sintamos bien con nosotros mismos, donde podamos estar en confianza, sentir lo que sentimos, saborear, escuchar, oler. A eso se llama practicar la agudeza sensorial, ojalá acompañado con un profesional en psicología. No dejar de hacer actividades físicas adaptadas a la condición de cada uno. Por favor, no esperemos a estar mal para buscar ayuda. Acerquémonos a nuestros profesionales en salud y le pedimos que por favor nos manden con un especialista en psicología si vemos que si ellos no nos mandan, nosotros podemos solicitarlo. Realmente llevar este proceso no es fácil y llevarlo acompañado con profesionales y con oncología ayuda a disminuir esta carga. Promover el autocuidado, alimentarse, grupos de pares, evitar el cigarro, el licor, dormir bien. Y como conclusión, el psicooncólogo definitivamente toma en cuenta la visión, opinión, valoración, percepción, participación y información que le puede aportar todos los profesionales que conocen al paciente. No es un trabajo de una persona, somos todo un equipo de profesionales expertos en radioterapia, quimioterapia, cirujanos, terapistas, que vamos remando en este proceso junto con el paciente. Y el trabajo interdisciplinario y la buena comunicación asertiva es fundamental.
Algo sumamente importante, involucrar la red de apoyo de la paciente o del paciente, porque esto también, como les explicaba al principio, le pasa la factura muy, muy fuerte a los familiares. Recordar que esto es una montaña rusa, ¿verdad? Hay días buenos, hay días malos, hay momentos de alegría, hay momentos de tormentas, hay momentos de mayor tranquilidad, y que si nosotros no liberamos esa bombita de tiempo que está ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Como la ollita de presión, ¿verdad? Va a explotar. No esperemos explotar. Tratemos de buscar a alguien de confianza, puede ser un profesional en salud mental, puede ser una amistad, para podernos desahogarnos, para podernos decir cómo nos sientes, y especialmente a alguien que no nos juzgue, que no nos esté cuestionando ni tampoco creando conversa. Uno lo que muchas veces necesita es que alguien lo escuche, simplemente que alguien lo escuche. El apoyo psicológico impacta en la adherencia a los tratamientos, en los manejos más adecuados del proceso médico. Ocurre el crecimiento personal, impacta en la sobrevida y sobre todo permite una calidad de vida. Víctor Frank nos dice esta expresión, esta frase: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Quiero agradecer nuevamente a iCáncer por esta oportunidad. Les agradezco el espacio y quiero también recomendar a las personas que están viendo esta presentación que si está en sus posibilidades buscar este libro, El Emperador de todos los males. Se llama Una biografía del cáncer. Hágalo. Es realmente sumamente educativo, especialmente si se trabaja en el campo de la hematoncología. Muchísimas gracias.